Toda manifestación que se oponga al reino de los cielos es suprimida a la nula manifestación. Ángeles determinados para custodiar a los santos ahora se activan de una manera especial. Ministradores comiencen a ministrar a los santos. Bendito Espíritu, a ti nos sujetamos. Opera según tu buena voluntad, que es siempre agradable y perfecta. Instruye, enseña, redarguye, trae convicción conforme a tu voluntad. Y hacemos esta oración no solamente a los que están aquí presentes. ¿Ve? Señor, estamos entendiendo que vos nos estás llamando a mirar más allá de que estas cuatro paredes. Y soltamos esta palabra y esta voz para que llegue a los hijos que tengan que escuchar, a los hijos que en este tiempo son convocados por el Padre. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Bendecí al Señor con tus palabras. Bendecile. Expresale gratitud, expresale tu admiración, porque eres admirable. Reconocelo en tus caminos. Apoyate en Él y no en tu propia prudencia. Reconoce tu necesidad de Él, porque bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que tienen sed, hambre y sed. Ellos serán saciados. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios es bueno. Qué bueno que están nuestros hermanos visitándonos. Yo en esta tarde tengo el deseo de compartirles algunas cosas. Y vamos a hacer algo un poco diferente. No sé cómo va a salir, pero entiendo que estos son tiempos donde la iglesia está llamada a transitar caminos, el camino de la madurez. Ya no hay retorno. Eso va a hacer que muchas cosas sucedan y va a hacer que, como hemos entendido por medio del Espíritu, que la confrontación entre luz y tinieblas sea cada vez más notoria, más manifiesta. Ya los Zorobabel están saliendo de Babilonia. Amén.
y la mezcla va a quedar cada vez más expuesta. Amén. Hemos aprendido en esta casa que la mayor manifestación de oscuridad y tinieblas no son los brujos y los ministradores de Satanás. La mayor manifestación de tinieblas es la mezcla. En el vocablo original, en el hebreo antiguo, y los que conocen más que yo sabrán bien, pero sí he descubierto que para la palabra tiniebla es la misma palabra que se usa para decir ignorancia. Engaño produce ignorancia. Por eso Jesús fue muy claro, les dijo a los judíos que habían creído en él: si permanecen en los que yo les digo, en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad, ya no habrá más engaño, ya no habrá más mentiras y serán libres. Ahora, ¿cuál es la mentira que es más poderosa, la que surge mayor efecto? Es la que se parece más a la verdad. Porque entonces pensamos que es correcto, pensamos que está bien, pensamos que es la verdad y nos tragamos la mentira. Por eso la manifestación más nítida de tinieblas es la mezcla. Es la adulteración de lo que es verdadero con una gotita de engaño. Y vos te la tragás y no sabías. Gracias al Señor que Él está corriendo velos. Y su Espíritu nos está guiando a toda verdad para que ya no traguemos la mezcla. Amén. Quiero invitarles a que busquen en sus Biblias en Salmo 91. Salmos 91. Es un salmo muy conocido para muchos. Otros quizás van a ser la primera vez que lo lean. Pero para los hijos del Señor y aquellos que han puesto su confianza en Él desde hace miles de años, esta ha sido la oración de cada uno de ellos. Este ha sido un salmo que ha sido servido de guía por el Espíritu y de luz. Y vamos a leerlo. ¿Ya están? ¿Vamos? El que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre, y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás al terror de la noche, ni a la flecha que vuele de día, ni a la pestilencia que anda en tinieblas, ni a la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás. Pisotearás al cachorro de león y a la serpiente. Porque en mí ha puesto su amor. Yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Yo estaré con él en la angustia. Lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida
y le haré ver mi salvación. Es interesante ver que el Salmo, como todos ustedes han visto, comienza con una declaración categórica. El que habita bajo la protección del Señor, el que mora bajo sus alas. Ahora, si yo te hablo de habitar, de morar, te estoy ya diciendo, y en tu cabeza está viniendo la idea de una permanencia en un lugar, no de ser pasajeros, no de estar por un tiempito, sino que uno habita en un lugar, uno está permanentemente en una habitación, bajo sus alas y bajo su cuidado. ¿Me están siguiendo? Eso garantiza todo lo que vos tranquilamente en tu casa podés leer. Protección absolutamente de todo, espiritual y natural. Te garantiza victoria sobre todo tipo de enemigo espiritual y natural. La única condición, el único requisito es habitar. Es hacer de Él tu refugio. Leí una versión que decía, Él es mi escondedero. Y yo me hacía la idea, aquellos que alguna vez hemos estado en las zonas rurales, a la intemperie, y de repente se levanta una tormenta, rayos, truenos, uno busca, aunque sea una piedra, algo donde esconderse, donde protegerse. Es como un escondedero. Esa es la idea. Estar en Él. Él es mi refugio. En Él me escondo para que mi enemigo no me vea. Ahora es interesante que este salmo, si bien fue escrito por David, el rey, el profeta, el salmista David, fue inspirado por el Espíritu Santo. Y podemos ver como en un momento es David en primera persona quien escribe. Y dice, en una parte dice, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Más adelante dice, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, dice David, y al Altísimo por tu habitación. Ahí está escribiendo David, ¿lo ves? Pero si prestamos atención, en el Salmo 91, habla David, pero habla también el Padre. Hay dos personas que hablan en este Salmo. Y quiero detenerme un chiquitito nada más en lo que dice el Padre. Y eso lo podemos ver en los últimos versículos, a partir del 14. El Padre dice esto, porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré, lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. ¿Sabes que si no fue la primera, pasa por ahí, impresión de la Biblia en español, es la Biblia del oso? Y eso fue escrito o impreso en 1573. ¿Te gustaría saber cómo dice en la Biblia del oso estos versículos? Ya te lo leo. 1573. Tenemos un cachitito de paciencia y ya voy. Fíjate.
por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Fíjate que el amor no tiene que ver mucho con emociones y sentimientos. En la versión que leímos anteriormente decía, porque en mí ha puesto su amor, ¿te acordás? Aquí dice, por cuanto en mí ha puesto su voluntad, su decisión. Ahora, vos y yo decidimos cosas y tomamos decisiones en base a nuestras creencias profundas. Y es necesario que decidamos hacer de Él nuestra habitación, que Él sea nuestro refugio. Esto no sucede por inercia. Esto no es algo que por más que yo te ore y te ponga manos, lo vas a recibir. Esto viene cuando vos decidís, y es tu voluntad, que Él sea tu refugio. ¿Por qué? Porque lo crees. Es un acto de fe, es tu creencia profunda, es tu decisión lo que hace que Él te diga esto: yo te libraré, te pondré en alto, porque has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Estaré con vos en la angustia, te libraré y te glorificaré. Escuchá, te saciaré de larga vida y te mostraré mi salud. Qué tremendo, ¿no? Pero ¿qué pasa? No pasa mucho por las emociones, no pasa mucho... Ojo, no descarto las emociones, son funcionales, son parte de lo que Dios nos creó, pero pasa por lo que yo creo. Mis creencias. Señor, yo sé que vos sos mi refugio. Puedo decir también como David, ¿a dónde voy a ir? Alzaré mis ojos a los montes. ¿Dónde está mi socorro? Mi socorro viene de Él. ¿Amén? Amén. Y te quiero compartir una historia. Ahí te dejo el Salmo 91 para que el Espíritu Santo te hable en la semana. Amén. Para que lo puedas disfrutar y vivir. Pero te quiero leer acerca de un hombre que hizo del Señor su refugio. Te quiero leer sobre alguien que conoció al Señor de una manera muy particular, porque él era un chico de 14 años, hijo de un hacendado en Cuba. Te estoy hablando allá por el 1920, 1930, cuando Cuba era mucha selva y mucha desigualdad. Su padre era un hacendado, un importante hombre, muy respetado, y como todo niño, y vos ubicate en las épocas, ¿no? En aquellos tiempos había un respeto, al padre se le hablaba de usted, había una admiración por la figura paterna, que hoy lamentablemente se ha perdido mucho. Pero en aquel tiempo para él su padre era el héroe. Y él vio cómo, mediante el juego y los vicios, ese hombre que él había visto como un héroe comenzaba a derrumbarse. Y solito, a los 14 años, sentado en un tronco caído en medio de la selva, a la orilla de un senderito, te la hago cortita, un ángel lo visita y le dice que pronto las cosas van a cambiar. Pasan semanas y un hombre con un libro negro aparece de la nada en medio de la selva, en la choza de que era la casa de ellos, y le habla desde la puerta, porque no pasa, aunque él lo invita en la cordialidad de toda la gente rural que siempre busca recibir. Lo invita a pasar, el hombre permanece de pie allá, le lee Juan 3:16 y le deja el librito negro y se va. Y cuando él sale ya no lo encuentra más y nunca más lo vio. ¿Vos pensás que le pasó a Felipe nada más lo que le pasó? Y ahí en el medio de la nada, el Espíritu Santo comienza a forjar uno de los mayores misioneros que hubo en Latinoamérica, llamado el Moody de las Antillas. Fue el primer misionero blanco que entró y penetró y se animó en la selva de Haití.
donde el budismo, el espiritismo y un montón de expresiones satanistas muy crueles estaban manifestándose. Él era el único blanco. Y yo te quiero leer algunas cosas de este hombre que hizo del Señor su refugio y habitó bajo la morada y bajo la sombra del Altísimo. ¿Para qué, iglesia? Para animarte. Porque el mismo Dios de él es el mismo Dios tuyo y mío. Pero el mismo enemigo que le enfrentó es el mismo enemigo que vos y yo tenemos que enfrentar. ¿Sí? En forma de introducción, para darte una idea, en ese lugar había solamente estas tres religiones: el budismo, el espiritismo y el catolicismo. Que había mucha sincretismo, es decir, él relata que muchos brujos traían sus tambores para ser bendecidos por el cura, esos tambores que después invocaban demonios, o sea, sí había una... Pero eso es un detalle pintoresco. Lo más grave del asunto es que se hacían muchos sacrificios derramando sangre humana. Este hombre, Florentino Tuareg, decía que era muy común ir con su mula entre los senderos de la selva y de las colinas y las montañas selváticas de Haití y encontrar a los costados del sendero niños que habían sido sacrificios. ¿Y cuál era la forma? La forma era esta: agarrar al niño, desangrarlo y una vez desangrado, sacarle el corazón. Y con esos dos elementos iban y se presentaban ante los espíritus para el brujo adquirir más poder. Dice que él llegaba a hacer por semana más de 20 y 30 servicios fúnebres en medio de la selva. Imagínate, cavar un pozo y a veces ni cajón ni nada, y enterrar a esas criaturas con la familia llorando, el griterío de dolor. Y las autoridades no podían hacer nada. En ese contexto, te voy a leer lo que te voy a leer. ¿Te animás? Sí. ¿La vas a aguantar? Mirá que por ahí nos extendemos un poco. ¿Sí? Había movilizado a muchas congregaciones de creyentes para que se dieran a la oración. Entre paréntesis, estos creyentes y estas iglesias que él habla son las iglesias que él estuvo formando en medio de la selva. Había un grupo de 12, 15, 20 personas que recibían al Señor. Entonces la estrategia era esta. ¿Por qué tenía que seguir? Imagínate un lugar donde nadie jamás habría hablado de Jesús a nadie. Entonces los reunía. Generalmente había uno que sabía leer del grupo. Entonces le daba un pasaje para que durante 21 días se estén reuniendo todas las tardes a orar y a leer ese pasaje. Y después cada semana, 3 veces por semana, hasta que él volvía. Ahora, cuando él volvía, resulta que la obra del Espíritu había sido tremenda y maravillosa. Dios había levantado ya quienes iban a ser los que iban a estar a cargo de todo lo que era la iglesia en ese lugar. Entonces él movilizó un grupo de congregaciones porque el Señor los llamó a confrontar a la bruja mayor de Haití, una mujer que tenía a su cargo más de 600 brujos. 600 brujos estaban bajo su autoridad y dominio. Esta mujer se hacía llamar muy llamativamente la reina de la noche. Yo a los que están en el grupo les he mandado una carta que le envía a su madre previamente a este encuentro.
habíamos movilizado a muchas congregaciones de creyentes para que se dieran a la oración. Ya habíamos alborotado las abejas. Ahora era necesario sacar la miel y llegar hasta la reina. Y ponerla en la caja. Esto es, para que te des una idea, alrededor del 1940 que está pasando esto. Tuvimos de nuevo una serie de incidentes y contratiempos que considerábamos ser tiros sin municiones. Satanás nos odiaba y hubiera querido destruirnos, pero no podía hacernos daño sin el permiso de Dios. Esta era una lucha entre dos poderes, de Dios y del mundo de los espíritus de las tinieblas. Estábamos conscientes de que no ganaríamos esa batalla sin una lucha sin cuartel contra Satanás. Pero estábamos dispuestos y preparados para luchar. No luchábamos con las armas de la carne, sino armados con las armas de Dios. Nos sentíamos animados y dispuestos a seguir adelante hasta la victoria. Nos organizamos para ir a su nuevo territorio. No cambiaríamos la táctica, solo pondríamos en el esfuerzo algunas nuevas armas, como establecer a un obrero nacional lo más cerca posible de su templo, para ayudar, está mal traducido acá, para ayudar a los que vinieran buscando ayuda espiritual de entre los desencantados adeptos de la reina. Nos conseguimos una casita, pusimos allí una mesita, una Biblia, una lucecita, asientos y el obrero de Dios, un obrero nacional. Una de las cosas que encontré entre los hermanos haitianos fue fidelidad en la oración. Cuando se les daba algo sobre qué orar, oraban y oraban hasta conseguir la victoria. Al oírlos orar, parecía que agarraban a un pedazo de cielo y lo bajaban a la tierra. No creo tampoco que haya otro pueblo en el mundo que le guste cantar como los haitianos cantan. Cantan con deseo, ánimo, fuerte, alegres, con las bocas bien abiertas. Cantan de adentro para afuera. Muchas veces, viajando por las montañas, me sentaba a descansar en las alturas de las montañas al oír a los cristianos cantar en todas las direcciones. Grupos de creyentes reunidos en sus lugares de adoración cantando. Los hermanos trabajando con sus machetes y azadones, cantando mientras se ocupaban de sus siembras. Niños y niñas cantando al ir a la loma arriba o loma abajo, buscando agua o leña para el uso en sus casas. Años antes, en esa montaña, no se oía más que el sonido de los tambores celebrando culto a los demonios, y los cánticos y los gritos del culto, y los que perdían a sus seres queridos, que gritaban en desesperación, temor y agonía del alma. Pero gracias sean dadas a Dios, el Evangelio ha cambiado todo eso. Enseguida que comenzamos a trabajar en el área y orar, la reina perdió su poder. Invocaba a los espíritus y no se manifestaban. La lucha que se realizaba en los lugares secretos entre las fuerzas de Dios y las de Satanás para impedir que los espíritus se manifiesten y siguiesen dando poder a su representante en los hombres, la reina, no lo he comprendido y por lo tanto no puedo explicarlo. No se podía dudar de la realidad de un control oculto, el cual yo tenía seguridad que era la mano del Todopoderoso Dios. Cosas extrañas e imposibles a nuestra manera de pensar ocurrían e íbamos de victoria en victoria. El evento bíblico que puede arrojarnos un poco de luz sobre lo que estaba pasando en Haití fue el caso de Daniel 10. Haití había sido nido de superstición, budismo, espiritismo, magia negra, romanismo, temor, confusión e inseguridad para la vida física y espiritual del pueblo. La Iglesia Católica Romana, que pretendía ser la Iglesia cristiana verdadera, que debería haber dado la libertad religiosa al pueblo haitiano, la luz del Evangelio y la nueva vida
que Jesucristo pretendía tener para los humanos por la muerte y resurrección de Cristo no fue dada a los seguidores de esa iglesia. Al contrario, se interesó más en los negocios materiales para buscar ganancias, incluso de los más miserables. Se mezcló con la política, prestigio social y poder. Se comprometió con las tinieblas, hasta el punto de cooperar con el budismo, hasta fallar al no dar al pueblo lo que una iglesia cristiana debería haberle dado. La iglesia, esta iglesia católico romana, tenía casi 100 años de operar en Haití, pero practicaba la religión entre la élite comercial, profesional y gubernamental, mientras que las multitudes entre las masas en los pueblos y campos rurales estaban hundidos en las más profundas y groseras tinieblas. En ese tiempo, el 95% del pueblo no sabía leer ni escribir. El analfabetismo, la pobreza, el paganismo, la inmoralidad y corrupción reinaban, y la Iglesia católica romana no trataba de sacarlos de esas desgracias. Cuando nosotros fuimos y comenzamos a evangelizar y a liberar las almas de esa situación, entonces, por celo, esta iglesia comenzó a perseguirnos y a acusarnos como impostores de la verdad, herejes y servidores del diablo. Tales acusaciones, el pueblo sabía que no concordaban con la vida que vivíamos. Los sacrificios que se hacían en los arrabales, dándonos a sí mismo por el bienestar espiritual y moral del pueblo. Todo el mundo podía ver la diferencia que había entre las acusaciones que injustamente nos hacían y el trabajo efectivo y desinteresado que estábamos haciendo en todo ese departamento. El tiempo pasó rápidamente y la influencia del Evangelio se comenzó a ver y sentirse. El mismo desarrollo de las cosas probó que el pueblo había estado acondicionado, psicológicamente preparado para dar la bienvenida al pueblo a algo nuevo y real en sus vidas. No queremos, sin embargo, bajo ningún aspecto, dar la impresión que su colaborador, que tenía un nombre francés que es complicado para mí, y él, fueron los que hicieron tan frondosa y maravillosa obra. Dios había preparado el terreno. El Espíritu Santo iba delante de nosotros preparando los corazones. Había muchos cristianos en Cuba, entre los cubanos, haitianos, americanos y otros orando por Haití y la obra de Dios allí. Además, durante los años 1800 y 1925, misioneros ingleses, franceses, alemanes y otros llevaron el Evangelio a ciertas áreas del país. Esos misioneros murieron o tuvieron que abandonar el campo sin ver el fruto de la semilla sembrada, debido a las enfermedades y condiciones adversas del país. Parece que la reina de la noche se encontró bloqueada por otros poderes espirituales mayores que el poder de los demonios. Ella se encontró aislada, sin más poder para ejecutar su misión. Dios simplemente estaba cumpliendo su propósito. De nuevo el diablo había caído en su propio lazo. No creo que el diablo y los demonios hayan olvidado que a través de los siglos Dios siempre ha ganado las luchas y declarado la victoria. Pero Satanás tiene que seguir luchando en sus frustraciones hasta que finalmente sea detenido. Muchos eventos acontecieron antes que llegara la victoria. En la región de Mouton, en la montaña de Velvic-Quitier, existía rivalidad entre dos familias vecinas. Una de esas familias había adquirido bienes, posesiones, vacas y otras cosas honestamente y trabajando bien. La otra familia hizo alianzas con Satanás a través de la reina de la noche, ofreciendo a Satanás su vida y la de las vidas de los familiares más inmediatos, a cambio de bienes materiales, prosperidad, poder y prestigio. A medida que la familia aliada a Satanás prosperaba, presentaba con orgullo el reto a la otra familia.
llegaron a ser rivales y provocarse constantemente el uno al otro. El litigio entre esas familias llegó a tal extremo que el vecino aliado de Satanás recurrió a los medios diabólicos para luchar y traer humillación a su rival. Pagó cierta cantidad de dinero a la medium para que enviara espíritus atormentadores contra su vecino. Pero qué desilusión al oír que ella le declaró que había perdido el poder y no podía satisfacerle más. Pero ahora, en confusión de alma y espíritu, mezclada con un tormento de horror, pregunta el desafortunado: ¿por qué no? La respuesta de la reina fue: los protestantes, cuyos dioses ejercen más poder que nosotros, nos han bloqueado. ¿Bloqueado? ¿Dónde están los protestantes? Ahí cerca, están en la calle, insistió. Pero, ¿qué tienen los protestantes más que usted, madame? Poder, fue la respuesta. Este pobre desafortunado, frustrado, derrotado, desolado, humillado y confundido, se llega a la pequeña enramada para hacer frente por primera vez en su vida a un protestante. El obrero nativo lo trató amablemente, le hizo sentarse y después de algunas palabras de introducción, este obrero le hizo algunas preguntas para conocer la historia de su vida y el estado de su corazón y el propósito de su visita. El pobre hombre no tuvo otra alternativa que contar toda la historia con humillación al obrero de Dios. El evangelista haitiano lo iluminó correctamente, con claridad y orden, con las enseñanzas de Dios en la Biblia. Le habló del amor de Dios, la razón y el éxito del Calvario, el hombre natural, su estado, su odio, su maldad, su condición para los que están fuera de Cristo, lo que Dios podía y quería hacer en su vida. Le hizo claro el precio de humillación, arrepentimiento y confesión que tenía que pagar. Le habló de lo que Dios le daría a cambio: amor, paz, gozo, fuerzas, una vida nueva ahora y para siempre jamás, si sinceramente se arrepentía. El evangelista llevó a esta alma defraudada y perdida hasta el punto de orar con su ayuda, para pedir a Dios perdón de su vida de pecado en el nombre de Jesucristo. Debo resaltar que el Señor siempre respalda su palabra y Él nunca va a demandar más de la luz que te da. Y esta es la luz que tenían estos hermanos en ese tiempo. Hoy Dios nos ha dado mayor luz en ciertas áreas, por eso nos va a demandar más, pero su respaldo va a ser siempre que andemos en orden y coherente a lo que Él ya nos reveló. ¿Amén? Bien. El evangelista también oró inteligentemente por su alma, su familia, el vecino que la había odiado, hasta que este hombre fuerte, sin comprender mucho y muy poco de lo que esto significaba, tuvo que llorar. Antes que el arrepentimiento saliese, el evangelista le leyó San Mateo 5, 38 al 48, en particular 43 y 44, que dice así: oíste que fue dicho en la ley: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a quienes os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por todos los que os ultrajan y os persiguen. Tenemos solo que imaginarnos el efecto que estas palabras hicieron en este hombre. ¿Qué momentos antes estaba en hiel de amargura, con un corazón lleno de odio y venganza? El diablo se había equivocado una vez más al permitir a este hombre ir a la reina de la noche en ese tiempo. Claro, porque la reina de la noche lo mandó. El hombre arrepentido había bajado las montañas hirviendo de odio. Las volvió a subir, rociándolos con lágrimas de arrepentimiento. Llegó a su casa contento y gozoso. Los suyos se quedaron pasmados, deseando ansiosamente que les diera una explicación de su cambio.
Pero el nuevo hombre arrepentido no encontraba palabras para dar. ¿Había hallado un tesoro escondido?, se preguntaban las familias. ¿Se habrá ganado el premio mayor de la lotería? ¿Lo habrán hecho jefe de la sección? Puede ser que la reina lo haya declarado su representante en estas áreas. Todo esto podían ser explicaciones para el cambio de su vida, pero no. Ustedes están muy equivocados. Me faltan las palabras para explicarlo. Me encontré con un evangelista protestante. Él me enseñó cómo comunicarme con Dios, el creador de esas montañas, del cielo, del mar y de todos nosotros. No soy el mismo Antonio, sería en castellano, que yo era. La gente veía que algo extraordinario había pasado, pero en cuanto a entenderlo era tan difícil como si les hubiera dicho que había estado en la luna. Más grande aún fue el asombro de todos los de su casa al oírle decir: voy a ver a mi vecino Pedro. Al salir, sacó de su bolsillo el Evangelio de Juan que el evangelista le había dado. Lo dio a la esposa y le dijo en presencia de 12 o 15 personas más: lean esto. Y él salió para ir a la casa de su vecino. 2 o 3 de los presentes, incluso uno de sus hijos, lo siguieron para ver qué pasaba. El vecino, al verlo venir con 2 o 3 más, se preparó para pelear, cuerpo a cuerpo, asistido por 2 de sus hijos. Mientras la esposa y las hijas esperaban con temblor el momento del encuentro entre los 2 enemigos padres de familia. Pero qué sorpresa, Antonio, el hombre convertido, al llegar a la casa de su enemigo, levantó las manos en señal de paz y no de agresión. Y al llegar le dijo: nada, Pedro, vengo simplemente a hacer la paz contigo. Le relató parte del drama que había vivido y lo que había ocurrido en su vida. El odio, la amargura y la furia en su corazón lo habían determinado a gastar una suma enorme de dinero para que la brujería, los demonios y los misterios de las tinieblas destruyeran las vidas y posesiones de su rival. Le contó cómo la reina de la noche había perdido su poder a causa de la presencia de los protestantes en el área, su encuentro con el evangelista, su arrepentimiento y confesión de pecados a Dios, cómo Dios había cambiado su vida, le había cambiado el corazón para amar en lugar de odiar, para hacer el bien en lugar del mal. Los 2 vecinos y los familiares que por años se habían hecho mal el uno al otro, se habían odiado al oír tal relato acompañado de la prueba personal, por el hecho de estar frente a frente, como si se hubieran sido pasmados y como si fueran enceguecidos, hechizados. No lo podían entender. No quedaban dudas que lo extraordinario había acontecido. Antonio no era el mismo hombre de antes. Todos se miraban unos a otros sin decirse una palabra. Buscaban una explicación de un misterio delante de ellos que no podían comprender. ¿Será real todo esto? ¿Será real o Antonio quiere hacernos una trampa? No, su testimonio parece real, su actitud es pacífica, pero es a la vez un misterio. Nadie puede dudar que Antonio era otro hombre. Un poder extraño lo había transformado en un hombre nuevo. Los vecinos se reúnen para que Antonio les cuente lo que sucedió. Su testimonio era tan excepcional y el cambio en su vida tan remarcable que motivó un desprendimiento de los habitantes de las montañas. El convertido no podía dar otra explicación que relatar su historia de lo que había ocurrido. Si ustedes quieren saber más, hay en Les Calles un misionero cubano, predicador del Evangelio. Si mandan una comisión a buscarle, yo estoy seguro que vendrá a explicarles el Evangelio. Él viaja por todas partes, es un misionero del Todopoderoso. Varios entre los miembros de la familia y algunos vecinos se decidieron a ir a Les Calles en busca del secreto para encontrar y experimentar y gozar una vida como la de Antonio. Él les advirtió que tenían que llegar muy temprano por la mañana a Les Calles.
El misionero tiene la costumbre de salir en sus viajes muy temprano por las montañas. Cuando esto acontecía en las montañas, por el testimonio del convertido, yo acababa de llegar a mi estación permanente en las calles, de una gira de 3 gloriosas semanas, que ya tendré otra oportunidad de describir. Venía acompañado, se la hago corta, venía acompañado por un misionero canadiense que no aguantó todo el trajín de lo que ellos hacían. Así que llegaron y se desplomaba en la cama y casi ni comió. Un buen montón de mensajes y cartas me esperaban en mi mesita de estudio que tendría que atender a tiempo, porque muy a menudo, de la noche a la mañana, se presentaban emergencias que tenía que salir corriendo a alguno de los campos, cosa que era de esperar en una obra con más de 100 congregaciones y 25.000 creyentes en todo el departamento sur. A las 8:30 de la noche tenía cita con Lizaire. Lizaire era su compañero de trabajo haitiano. Tenía que informarle de mi gira y él me contaría de su lado. Después de la cita tuvimos un momento de oración. Esto me puso cerca de las 10 de la noche. En Haití era una hora muy avanzada, porque el día comenzaba a las 4 de la mañana y la gente iba a la cama inmediatamente después de la puesta del sol. El sol se ocultaba en el horizonte y las densas tinieblas cubrían el país. La gente no tenía luces ni asientos a donde sentarse a descansar, pues lo más práctico era entonces irse a la cama. Decíamos que la gente se iba a la cama a la hora de las gallinas y se levantaba en los primeros cánticos del gallo, que era entre las 3 o 4 de la mañana. Como era natural, yo no era de hierro, estaba cansado. Mas, sin embargo, Dios me había dotado de una constitución extraordinaria después de sanarme e inmunizarme. Yo podía hacer el trabajo de varios hombres. Los interesados en conocer más de las cosas de Dios en las montañas parecieron impulsados por el Espíritu Santo y se determinaron en viajar toda la noche para llegar a la madrugada a mi estación. En efecto, yo había dormido un solo sueño entre las 10:15 de la noche hasta las 4 de la madrugada, cuando la cocinera vino a tocar mi puerta. El mensaje fue: un grupo de gente ha viajado toda la noche para llegar aquí porque quieren conocer más de las cosas de Dios. Me levanté y me encontré frente a 18 personas hambrientas, no de pan, sedientas no de agua, sino de la palabra de Dios. Habían oído y visto el testimonio de Antonio, que también estaba allí con ellos, y querían conocer más. Yo simplemente les abrí la palabra de Dios, les hice ver que Dios había ido al extremo para proveer salvación para el hombre caído y perdido. Les hice ver las Escrituras, que cada ser humano era pecador, condenado y perdido, pero que Jesucristo pagó el precio para que Dios exigía por la desobediencia y el pecado. Voy a adelantarme. Les pregunté uno por uno si comprendía lo que les enseñaba. La respuesta fue afirmativa. Les di la oportunidad de hacerme preguntas sobre la vida cristiana y el plan de salvación. Entonces les declaré que yo no podía perdonarles ni pedir a Dios que los perdonara, que si ellos deseaban perdón de Dios y ser salvos del pecado del mundo, la carne, Satanás, los demonios, el juicio y el infierno, cada uno tenía personalmente que pedírselo a Dios, en el nombre de Jesucristo su Hijo. A las 7:30 de la mañana, o sea, de las 4 de la mañana hasta las 7:30 de la mañana, ellos estuvieron charlando todo esto. Aquellas 18 personas estaban sobre sus rodillas pidiendo a Dios perdón por sus pecados y salvación de sus almas. Les hice orar uno a uno audiblemente a fin de ayudarles y estar seguro de lo que estaban haciendo, que lo que estaban haciendo era algo inteligente.
o sea, algo inteligible, que ellos entendían. Enseguida me expresaron el deseo que tenían y la necesidad de que yo fuera a la montaña de Villiers-Gatier. Les dije que podría ir dentro de 4 semanas, que mi itinerario me llevaría de nuevo por esas lejanas áreas. Me prometieron venir a buscarme. Antes que salieran les aconsejé que se reunieran, al menos durante una semana, todas las noches, en una de las casas como grupo y orar a Dios. Que los que pudieran leer entre ellos leyesen la porción de las Escrituras y orasen a Dios. Que después de una semana se reunieran al menos 2 veces por semana, incluyendo el domingo, para adorar a Dios. El grupo se despidió con lágrimas de gozo. Vinieron en tinieblas espirituales y volvieron con la luz del Evangelio. Una comisión de 4 delegados vinieron a buscarme 4 semanas más tarde, para que visitara la región, que parecía estar encendida por el fuego del Espíritu Santo. Los delegados pasaron la noche con nosotros en las calles. Por la madrugada, a las 4 de la mañana del día siguiente, después de haber comido el desayuno, tomado café, orar y cantar, después de haber cantado un himno, emprendimos el viaje. Pasamos el día trotando, subiendo y bajando las montañas. Ya oscuro, entre las 6:30 y las 7 de la tarde, llegamos al lugar designado para el misionero y para recibir al público. Estuvieron desde las 4 de la mañana hasta cerca de las 7 de la tarde hasta llegar. Y esto a caballo. Yo tenía el presentimiento que íbamos a tener un tiempo extraordinario. Al llegar, nos encontramos con mucha gente que había venido de todas partes. Hacía varias horas que nos esperaban. ¿Cuántas personas había allí? No puedo saberlo. Todo lo que tenían era una sola y pequeña lámpara de petróleo. El patio era grande y parecía que había gente por todas partes. Entre los presentes estaba el jefe de sección y uno de los brujos del barrio. Las noches en estas montañas eran tan oscuros que uno no podía verse la palma de la mano. La concurrencia era toda gente de color, por lo tanto era imposible saber el número de los presentes allí. Al entrar a la casita, después de saludarnos amigablemente, con todo el respeto necesario, me pusieron agua en una palangana vieja que ya el esmalte de porcelana les había saltado del fondo y varios lugares alrededor, un pedazo de jabón y una toalla. No tengo duda que me estaban ofreciendo lo mejor que tenían. Siempre he sabido apreciarlo. Me fue fácil llegar a la conclusión que la palangana con que me dieron agua para lavarme era también usada por las noches como vaso de noche, orinal, y por el día era usada para otro servicio, igualmente práctico. Llegué a esta conclusión porque a pesar de haberla lavado y relavado antes de darme el agua en ella para mi aseo, el olor de orines era fuerte. Este olor había penetrado entre el esmalte y el metal, que ni la lejía podría eliminarlo. Yo sabía que la habían lavado lo mejor que habían podido. Los haitianos son personas limpias y muchos más se esmerarían para satisfacer la visita de honor. Era prudente someterme a ese inconveniente higiénico como desapercibido antes que atender a uno de los que había notado con desagrado. O sea, él prefirió no darle lugar a ese contratiempo. Después del aseo ya me esperaban con la mesa servida. Tenía mucha hambre, no había comido durante todo el día. Al comer también me era necesario tener mucho cuidado. Yo era para ellos una gran personalidad. Yo era el primer blanco y el primer misionero que habían visitado esos lugares. Pusieron toda la cena en la mesa. Cenaba yo solo mientras los demás me acompañaban y me observaban.
La familia aún no había cenado, ni los hombres que viajaron conmigo. Así que me era necesario comer con prudencia, no comer demasiado ni lo mejor. Era mejor quedar con el estómago a medias que no dar la idea de ser un glotón y dar ocasión de crear mala opinión sobre mi persona. Después que yo terminé, la familia y los demás se acercaron a la mesa para comer. Cuando terminamos de cenar, ya era tiempo para ir a la cama. Era tarde, pero no había indicación de que nadie pensara ir a dormir. Yo me dirigí a Antonio para pedirle que dijera a la gente que se fuera a dormir y viniera al día siguiente, como a las 9 de la mañana, para el culto. Yo tenía que colgar mi hamaca en la salita y no podía, una hamaca tipo paraguaya, y no podía hacerlo mientras hubiese tanta gente circulando de acá para allá. Antonio me contestó: Pastor, que es pastor, me salió. Estamos de fiesta con su presencia entre nosotros, no podemos irnos a dormir. La gente quiere que usted les hable esta noche. ¿Esta noche? Uy, pastor. No lo dije, pero lo pensé. ¡Ay de mí! Esta gente me mata. Los huesos me dolían por haber trotado el animal todo el día, subiendo y bajando las montañas desde las 4 de la madrugada hasta las 7 de la tarde. Eran las 10:30 de la noche y todavía tengo que predicar. Me retiré a la oscuridad sin saber dónde ponía los pies y dije una oracioncita. Señor, ayúdame. Estoy agotado. He viajado 16 horas en el calor del día y ahora tengo que predicar. Pusieron una mesita en el patio en el centro del gentío. Yo no veía ni una tercera parte de la gente. En la mesita pusieron una lucecita de petróleo y una silla detrás de la mesita. Mucha de esa gente había estado allí desde temprano por la tarde, esperando oír algo de parte del misionero. En eso me llamaron. Pastor, todo está listo. Yo no era dueño de mí mismo. Yo era el siervo a las órdenes y servicio del Espíritu Santo. Tenía que servir cuando el tiempo era oportuno. El Espíritu de Dios me daría la energía que necesitaba, cosa que no era problema para Él. Dios me había abierto una puerta allí. Era mi deber no solo entrar por ella, sino aprovechar cada minuto del tiempo oportuno. Me sentí vitalizado y con deseo de comunicar el mensaje de Dios a ese pueblo. A las 11:15 de la noche, en la montaña, en la oscuridad, en el silencio de la noche, el misionero de Dios comenzó a predicar el mensaje de Dios a un pueblo que yo no veía, pero que sabía que estaba allí. Me acerqué a la mesita, oí un gesto de satisfacción que venía por todo alrededor. Tomé la lucecita en la mano, la levanté y pregunté en créole, que era el dialecto de ellos: ¿cuántos había en mi congregación ya casi a medianoche? La respuesta vino de todos lados: somos muchos, el lugar está lleno. Entonces canté el corito: hay perdón por la sangre de Jesús, hay perdón por su muerte en la cruz. Aleluya, que hay perdón. Para todos hay perdón, que acuden al Señor Jesús. Yo me acuerdo de este corito en la escuela dominical. Fue recibido con gran satisfacción. Ya me habían dicho que entre los presentes había 2 brujos y varias personas bien conocidas de la magia negra y ocultismo. Abrí mi Biblia en Lucas 2, 8 y 11. Con la Biblia en una mano y la luz en la otra, leí en francés y expliqué en créole. El créole aún no estaba escrito y el 95% de la gente no conocía el francés, pero el 100% conocía el créole. La noche del nacimiento del Hijo de Dios había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor.
Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, Cristo el Señor. Parecía extraño usar esta porción de la Escritura para predicar a esta hora de la noche en una montaña a gente que oían el Evangelio por primera vez. ¿Por qué no usar Juan 3:16 u otro pasaje? Me sentí guiado a usar el mensaje del ángel de Dios sobre el nacimiento de su Hijo para dar el porqué de su venida al mundo. La porción que usé fue la de Lucas, que me pareció la más apropiada. Una de las enfermedades espirituales que afligían al pueblo haitiano era el temor. Temían a través de la vida hasta morir. El temor comenzó a afligir y a atormentar a la raza humana desde la desobediencia al Creador en el Edén. Las primeras 2 palabras en el mensaje de Dios por el ángel a los pastores refiriéndose al nacimiento del Salvador fueron: no temáis. Lo que la desobediencia de Adán había destruido y quitado, el Hijo de Dios, el Salvador, lo restauraría. Esas gentes de las montañas no habían conocido otra cosa que el dolor, aflicción, temor, tinieblas espirituales. Necesitaban ver al Hijo de Dios no solo como un niño, sino como el Hijo de Dios, el Salvador, con poder de amar, perdonar sus pecados para salvarles, cambiarles y darles una vida nueva. Necesitaban conocer que en la escena del Evangelio era el plan de Dios, con poder para liberarlos de Satanás, los demonios y los misterios de las tinieblas desconocidas para ellos. Este mensaje despertaría las conciencias y les abriría el apetito para conocer más. Cuando el culto terminó a la 1:30 de la mañana, eso fue excepcional para los haitianos, que acostumbraban a recogerse para la noche a las 8 de la noche. Esta fue también para mí la primera vez de terminar un culto tan tarde. Algunos de ellos habían pasado en otras ocasiones toda la noche levantados para casos especiales como fiesta, un velorio o para darle cultos a los espíritus en el budismo, pero la primera vez en un culto evangélico. Yo había pasado por experiencias variadas y extrañas sirviendo al Señor por esos mundos, pero esta noche aquí era excepcional. Después de terminar el culto y despedir al público hasta las 10 de la mañana, nadie se fue. Al contrario, donde quiera que yo iba, había alguien para hablar conmigo. Todo el mundo venía alrededor de mí. Era clara la evidencia de un hambre sin precedentes por las cosas de Dios. El dueño de casa, Antonio, notando que yo estaba muy agotado, me tomó por el brazo y me llevó dentro de su casita para que me sentase y descansara. Alguien le había pedido que le permitiera contarme su historia en la vida del paganismo. Antes que el hombre me contara su historia, me sirvieron un vaso de naranjada y un pedazo de pan. Los demás tomaron café y comieron cebase, un pan nativo hecho de yuca. Les hice saber que a mí me gustaba también el cebase y participé con ellos. Este hecho, aunque insignificante para algunos, les dio a ellos más confianza en mí y se sintieron más identificados conmigo. Eran ya las 2:30 de la tarde. Sentí que Dios me había fortalecido, el sueño y el cansancio que tenía había desaparecido. Ya no era uno solo que quería contarme su historia, sino varios. Yo era ahora un jefe espiritual. Y les cuento una historia. El anciano que me contaría su historia se sentó en el suelo, a mi lado, muy emocionado y haciendo un gran esfuerzo para hablarme mientras se secaba las lágrimas. Esta fue su historia en pocas palabras. He vivido ciegamente, alguien me cegó. He sido ignorante sobre los misterios de la vida. No he sabido cómo vivir ni cómo guiar mi familia. He hecho cosas malas, pero seguía viviendo así para probar que era hombre. Quería levantar cabeza, aunque no sabía cómo hacerlo.
me determiné a ir a un medium para hacer una cita con Satanás. Le vendí mi vida y la vida de los míos a cambio de bienes materiales, prosperidad y prestigio, pero no sabía que esto significaría mi ruina. Durante algunos años todo fue bien. Tuvimos prosperidad, nuestros bienes se multiplicaron. Mi esposa fue muy fértil, tuvimos 8 hijos e hijas. Mis hijos también llegaron a poseer tierras, casas, caballos, vacas, cabras y muchos otros animales. Solo nos sentíamos amedrentados porque teníamos miedo al tener que ofrecer sacrificios y devoción a los demonios. Teníamos miedo de todo, pero vivíamos como esclavos de alguien que no conocíamos. Pero, ¡ay desgracias! Satanás fue para nosotros un patrón tramposo y cruel, porque ya vivíamos desahogadamente con muchos bienes, posesiones y prestigio. De día en día perdíamos algo, algún animal, las cosas y vidas se nos iba complicando de momento en momento. El diablo nos quitó muchas de las cosas que nos había dado, pero lo más triste fue quitarme lo más precioso y de valor que yo tenía, mis hijos y mi esposa. Fue culpa mía, porque yo los ofrecí a cambio de bienes materiales. He sido un tonto. Mi hijo mayor era saludable, contento, fuerte y con muchos planes para el futuro, pero de la noche a la mañana cayó muy enfermo. Fui a un brujo a buscarle medicina. Me cobró 100 gudes, que eran como unos $20. Se los di y en pocas horas murió. Un mes más tarde, aún llorando por la pérdida de mi hijo, una hija cayó enferma y murió. Perdí 5 hijos, una hija y mi querida esposa. Quise quitarme la vida, pero alguien me sujetó el cuchillo. Luego traté de envenenarme, pero al tomar el veneno se me cayó el vaso y lo perdí. Traté de ahorcarme, pero la soga se rompió. Derramando algunas lágrimas, siguió: ahora comprendo por qué. Me quedan 2 hijas que están aquí conmigo. No queremos morir como murieron los demás. Hemos sido arruinados, misionero. Por favor, ayúdenos. Le contesté: no morirán como víctimas de Satanás, si usted y sus hijas dan sus corazones al Señor Jesucristo. Él puede salvarles. Tienen que creer por la fe, arrepentirse y pedir a Dios el perdón de sus pecados en el nombre y por los méritos del Hijo de Dios, Salvador del mundo. En ese momento de máxima aflicción, se dejó caer postrado en el piso de tierra, mordiendo el polvo. Creo también en signo de arrepentimiento. Sus 2 hijas, las únicas que le quedaban de una familia preciosa de 8 hijos, que ya habían sido víctimas de la crueldad del mundo, de los misterios satánicos, también se echaron a su lado en el polvo y dieron sus corazones al Señor. Yo esperé un largo rato en silencio. La multitud de gente alrededor también en silencio. Solo se oían los profundos y repetidos suspiros de identificación con el dolor y el soplarse las narices de tanto llorar. El vivir a través de momentos como estos era como para sentirse en medio del valle de sombras de muerte, rodeado de un gran ejército de demonios y cerca de la puerta del infierno, pero a la vez protegido por la poderosa mano de Dios y una multitud de ángeles moviendo sus espadas de fuego. Por unos momentos pude darme cuenta que estábamos enfrentando cara a cara y frente a frente con fuerzas y ejércitos desconocidos. En eso observé una mezcla de poderes y conquistas. Vi más de 20 personas caer sobre sus rodillas con caras en tierra, llorando y buscando arrepentimiento y perdón. También observé 3 personas caer poseídas de demonios, echadas a lo largo por tierra, dando golpes a derecha y izquierda, echando espuma por sus bocas. Dije en palabras audibles a todos: Señor, danos la victoria en el nombre de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Echa esos demonios de aquí que están fuera de su lugar. Pedí a los creyentes: sigan orando.
Me acerqué a las personas poseídas de demonios y le dije: Satanás, sal de ellas, retírate de aquí en el nombre del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Uno de ellos me alcanzó y me dio un porrazo. Le dije: que Dios te dé una doble medida. En eso, esas personas clamaron y quedaron tendidas en el suelo como sin fuerzas. Pedí a la gente que les ayudase a levantarse porque tenían que hablar a todos. Leí Hechos 26, 12 al 18. Entonces Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Me emociono, gente, porque esta palabra el Señor nos dio hace un tiempo a nosotros. Hace unas semanas el Señor proféticamente nos dijo esto. Y cuando yo lo leí esta semana, ¿no?, dije: Señor, esto no viene de casual. Esto es tu plan. Por eso es que me animó a compartirle toda esta experiencia. Oí esa madrugada varios testimonios de las obras de los demonios. Una familia que había dado uno de sus hijos para ser sacrificado. Una familia que había perdido un hijo después de muerto y enterrado, su cuerpo había desaparecido y creían que los brujos habían hecho de él un zombi. Otra familia que en esos momentos tenían su hijo de 8 años con un brujo, aprendiendo y experimentando lo oculto para ser un brujo. Ya eran cerca de las 5 de la mañana. Más gente llegaba para el próximo culto, que no sería hasta las 9:30 de la mañana. Sí. Dios iba ganando y conquistando terreno al enemigo. Muchas personas ya habían dado sus corazones al Señor Jesucristo. Ahora se notaba entre la gente más rostros alegres y sonrisa en sus caras. El ambiente iba cambiando, pero todavía había mucho para hacer. Mientras la lucha espiritual seguía y los libertados entraban en el festejo espiritual porque íbamos de victoria en victoria. Habíamos pasado toda la noche ocupados en los negocios de Dios y su plan eterno para con las almas, sacando almas del poder de Satanás para Dios. Algunos de los recién llegados venían de largas distancias. Un grupo había cargado con una anciana de 89 años 10 kilómetros. Ella también quiere oír al misionero, me dijeron. Para ella sería la primera vez que oiría del Evangelio y algo de la Biblia, la palabra de Dios por primera vez en su vida. A las 6:30 de la mañana me llamaron para decirme que la mesa estaba servida. Era mi desayuno: café, bananas fritas, 2 huevos fritos, un buen pedazo de pan y jugo de naranja. Comí bien, pues sabía que me esperaba un día fuerte. No había dormido ni descansado por más de 24 horas, pero no me sentía cansado ni con sueño. Sentía que había en mí una fuerza que me vigorizaba para que pudiera cumplir la misión cometida. A las 9 de la mañana ya había allí más o menos 200 personas. Este segundo culto público lo basé en Juan 3, 16 al 21. Recalqué mucho en salir de las obras de las tinieblas, creer en la salvación del Hijo de Dios para ser perdonados y entrar en la luz de Dios. Se nota que la gente comprendía la enseñanza. La comparación entre las obras de las tinieblas y la luz, el bien y el mal, eran algo tan fácil para comprenderlo este público. Entre otros, había en la congregación 2 brujos, medios y ayudantes, y muchos que desconocían cuál fuera su función y el envolvimiento en los asuntos de la brujería, la magia y demás cultos. El segundo culto terminó cerca de las 12 de la mañana. Invitamos al público para la tercera y última reunión pública de esta visita para las 2:30 de la tarde. Casi todos los que estaban presentes por la mañana se quedaron para la reunión de la tarde. Algunos pasaron el tiempo en grupos hablando. Otros hacían fuego en el suelo
para hervir agua y hacerse café, participando unos con otros, de a poco, lo poco que tenían. Había otros que cansados sin dormir toda la noche estaban acostados en el suelo bajo la sombra de los árboles. Yo me recosté en una camita vieja en una de las 2 habitaciones de la casa, pero no había nada privado. Había tanta gente circulando en tan poco espacio que no era posible reconciliar profundamente el sueño. Al menos me permitió un poco de descanso. Para el tercer culto había más o menos 300 personas reunidas. Mi tema que traté fue: arrepentíos, que el tiempo pasa. Usé como texto Hechos 17, del 16 al 34. E hice énfasis en el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En efecto, creí oportuno, después de 2 días de exposición del Evangelio, presentarles el reto: si seguir con las creencias que hasta entonces habían vivido en confusión y esclavitud espiritual, o arrepentirse de la vida pasada y recibir una nueva vida en Jesucristo, el Hijo de Dios. Les dije que había un precio que pagar, luchas continuas que vencer por la fe. ¡Qué tremendo! La salvación no es gratis. El precio a pagar era arrepentimiento, negarse a sí mismo para renunciar al mal y darse a Dios para vivir la vida que Él quería que viviera. Las luchas serían contra Satanás, los demonios, los vicios, las falsas creencias, costumbres no sanadas ni edificantes. Satanás usaría todas esas cosas y centenares más para desanimarlos y hacerlos volver atrás. Pero si tenían fe y confianza en Dios, Él tenía poder para fortalecerlos y sostenerlos hasta el día final. La llamada suscitó tanto interés que antes de la noche del segundo día ya 200 personas más o menos habían decidido dar sus vidas al Señor Jesucristo y formar parte en aquel lugar un centro permanente de reuniones para adorar y servir a Dios. Tremendo. Y todo comenzó con la vida de Antonio. Ni deseo compartirles todo, pero es extenso. ¿Cómo? Pero yo quiero hablarles al corazón de cada uno de ustedes. Ustedes piensan que la situación cambió. Solo Dios está esperando un hombre, una mujer con un corazón que esté dispuesto a pagar el precio, de no importarle lo que tenga que pasar. Florentino Tuarac entró en Cuba antes de cumplir los 24 años. Estuvo 13 años. Florentino. En Haití. Estuvo 13 años ministrando en Haití. 13 años donde no vio ni a sus padres, ni a sus madres, ni a sus hermanos. Él no era casado. Era un chico como Gusti. ¿Cuántas cosas todavía te atan? ¿Cuántas cosas en tu corazón todavía son alianzas que no te permiten vivir la vida que Él espera que vos vivas? Este es el tiempo, iglesia, que el Señor nos está llamando a la madurez. Este es el tiempo en que vos puedas decir de Él: Él es mi refugio y quiero habitar bajo sus alas. Este es el tiempo, iglesia, donde Él diga de vos: por cuanto en mí pusiste tu amor, yo te libraré. Yo estaré con vos en la angustia. Yo te saciaré de mi salud. No había un misionero que entrara en Haití que podría permanecer más de 2 años, porque o salía de Haití o moría,
No había vacunas, no había nada que pudiera hacer que inmunizara a estos misioneros que venían de Europa o de Estados Unidos o de Canadá. Y el paludismo, el dengue, el cólera, diezmaba pueblos enteros en esos años. Florentino al año se contagió de paludismo. Su fiebre era tan alta. Este compañero haitiano que yo les conté, lo estuvo cuidando durante más de una semana. En esas semanas de enfermedad, ahí está escrito, lo podés verlo en el libro, 4 de cada día de la semana lo pasaba con fiebre cerca de los 40 grados. En un momento, el único lugar que tenían como para estar solos para orar fue el cementerio. Y se fueron ahí. Y la Zaire, el compañero, lo llevó y lo tiró ahí en una tumba que había, lo tiró ahí. Y él se puso y se arrodilló a orar toda la noche por Florentino. A la mañana siguiente Florentino estaba perfectamente sano. Y no solamente lo sanó del paludismo, sino lo relata, Dios me inmunizó de todo tipo de enfermedad. Y pudo estar 13 años ministrando en esa zona. Pero hubo un hombre que clamó por él durante toda una noche de rodillas al lado de él. Y él estuvo dispuesto a dar su vida por Jesucristo y por Haití. Hoy en día, y no hace pocas semanas, el presidente electo de Haití dice en público que él va a dirigir a la nación estrictamente bajo el consejo del Señor Jesucristo. Dios espera un hombre, una mujer, que quiera pagar el precio de vivir esto. Y yo te puedo asegurar, la tierra va a cambiar, los cielos van a descender y el reino de Dios se va a hacer una realidad. Si algo anhelamos con Silvia en este lugar es vivir de esa forma. Y anhelamos que cada uno de ustedes esté dispuesto a dar su vida, sus familias, sus comodidades por el Rey. Solo espera eso el Señor y no menos. Eso es el Salmo 91. Eso es. Eso es. Oramos. Sé sensible a la voz del Espíritu. Sé sensible a su voz. Y si el Señor está llamándote a una entrega mayor, así como aquel anciano que se postró delante del Señor. Si tu corazón ahora está siendo conmovido por el medio del Espíritu Santo, y en tu corazón arde el deseo de dar tu vida como Florentino y como tantos otros, decirle al Señor, yo acá estoy, Señor, acá estoy. Yo voy a dar un tiempo de libertad, hermanos, para que vos te
expreses ahí donde estás. No es necesario que levantes tu voz. Pero si necesitas postrarte, postrarte. Si necesitas expresarlo de alguna manera, hacelo. Pero acudí a lo que el Señor te está llamando. Hablo a hombres y a mujeres. El Espíritu está hablando a jóvenes y adultos. No hay distinción delante de Él. Ante sus ojos estamos expuestos. Si te das cuenta de que aún no has dado todo lo que tenías que dar, si te das cuenta que aún hay lazos que te impiden, si te das cuenta que aún el temor a la muerte te tiene esclavo y no querés dejar esto o aquello, sé honesto, sé honesta delante del Señor y decirle: Señor, ayúdame. No quiero que mi vida pase. Simplemente quiero que vos te manifiestes en mí. Oh, Santo Dios. Oh, Santo Dios. Señor, estamos delante de vos. Nada podemos esconder. Nada podemos esconder. Sea tu espíritu hablando, Señor, ahora. Sea tu voz a cada uno de los corazones. Sea tu voz, Señor, sea tu voz. Señor, ahora en el nombre de Jesús, queremos despojarnos de todo peso y de todo pecado que nos impide correr la carrera que tenemos por delante. Señor, renunciamos a esa tendencia en buscar nuestra comodidad. Renunciamos a esa tendencia de querer controlar las cosas. Renunciamos, Señor, a esa tendencia de hacer nuestros propios planes. Renunciamos, Señor, a esa tendencia de tomar las decisiones sin consultarte. Perdónanos, Señor. Renunciamos a esta tendencia en amarnos a nosotros mismos. Nos arrepentimos, Señor. Nos arrepentimos, Señor. Y nos presentamos delante de ti, Señor, en este momento, en este tiempo de la temporalidad. Porque oímos tu voz, Señor, que nos está llamando. Y que nos está diciendo: ¿quién irá? ¿Quién irá? ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? Señor, no estamos en las montañas ni en las selvas de Haití. Estamos aquí en este valle donde vos nos plantaste. Pero, Señor, vos nos estás haciendo ver de una manera muy clara
Cuánta necesidad hay de vos, Señor, aquí en este lugar. Cuánta hambre y sed de justicia hay en tantos corazones. Úsanos, Señor, como instrumentos en tus manos, para que tu gracia les alcance, para que tu luz les ilumine, para que como Cristo y con la unción de Cristo, a través nuestro tú abras los ojos de los ciegos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, del gobierno de Satanás a tu reino, para que tengan salvación mediante el perdón de pecados en tu nombre, Jesús, y herencia en los que son santificados. Aquí estamos, Señor, henos aquí. Heme aquí, Señor, heme aquí. Envíame, envíame, envíame.